palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 7. Aquí se está proyectando para los amigos que están esta mañana, que no hayan traído sus Biblias. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Vamos esta mañana a compartir esta reflexión de la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy se habla de la familia. Y en la tarde también tendremos un culto evangelístico en pro de las familias. Hay que decirle que, bueno, con el paso de los días hay cosas que hay que hacerlas como la Biblia dice. Que a veces las cosas se hacen de un buen sentir, pero no se hace como la Biblia dice. Y las cosas funcionan como la Biblia dice porque Dios lo que respalda y confirma es la palabra. Él no se compromete por los hombres, Él respalda su palabra. Y estaba considerando, mis hermanos, la importancia que tenemos de escuchar la palabra, de recibir la palabra y de poner atención a lo que la Biblia dice. Ya está diseñado el plan de la salvación, está ya diseñado, y eso hace que sea muy importante para nosotros como creyentes y hacedores de la palabra, el poder ir determinando qué es lo que la Biblia dice para la salvación. Por eso esta mañana quise tomar este pasaje de la Biblia para invitar a la iglesia, para que si queremos que nuestras familias sean alcanzadas y sean salvas, los que no han conocido al Señor, esa es una tarea de cada individuo, de cada familia. Ahí comienza la intervención de la palabra. Entonces el texto dice en Hebreos capítulo 11, el verso 7, nos están trayendo a colación una historia de esta época, de casi 2000 años de que se escribió la carta a los Hebreos. Ya casi han pasado otros 4000 años cuando se había acontecido el diluvio, pero que aquí se trae a colación de unos elementos que pueden ser importantes, y esta mañana quiero que los consideremos en la forma como Dios lleva a cabo sus protocolos frente a la obra de la salvación. Y lo que estamos leyendo aquí dice la Biblia que toma como ejemplo un hombre llamado Noé, del cual se habla mucho en la Biblia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y el verso sigue diciendo, y por esa fe, por cuanto le creyó al Señor, dice que entonces condenó al mundo, el cual pereció anegado en agua. Así que es importante tener ese referente. Así que vámonos un poco para el capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a mirar algunos pasajes. Génesis capítulo 6, el versículo 1 en adelante de la historia del libro de Génesis. Dice que aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse en los hombres en la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y sigue diciendo el texto y vamos a llegar al versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio el corazón del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Sigamos el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que cuando usted ve el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Y comienza a describirlo el Señor Noé y lo describe Dios. No se describe él mismo. Dios describe a Noé. Mire el testimonio, porque a veces uno puede decir, no, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo sé, es que tal cosa. No, ese es un testimonio que uno puede hacerse de un buen concepto. Pero aquí Dios está testificando de Noé. Y Dios dice, ¿por qué Noé halló gracia? Dice, Noé era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones. Esa expresión perfecto en sus generaciones quiere decir que era un hombre que no tenía acusación, era un hombre de un buen testimonio. Así que las generaciones que rodeaban a Noé tenían que decir que ese hombre era un punto en particular, y ahora lo vamos a ver. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Creo que es uno de los puntos que es muy importante en esta descripción, porque en el capítulo anterior, del capítulo 5 de Génesis, se habla de otro hombre que le gustaba caminar con Dios, que era ¿quién? Enoc. Enoc le gustaba caminar con Dios y a Dios le gustaba acompañar a Enoc, y un día se lo llevó porque desapareció. Y como a Noé también le gustaba que Dios fuera parte de su vida, cuando dice la escritura, con Dios caminó Noé, estamos refiriendo que tenía casi 500 años de edad. Así que no fue una vueltica que se fue a hacer al culto y Dios le pegó un ratico, no. Estamos hablando de un trazado de 500 años. Así que ya está hablando aquí de una conducta permanente en la vida de Noé. Así que cuando está hablando aquí el Señor del capítulo 6, está dando una descripción de lo que es la sociedad de aquellos días. Y es tan marcado lo que está pasando aquí. Ahora volveremos al capítulo 6, vámonos a otra parte de la Biblia. Vámonos para Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 vuelve y nos habla de este acontecimiento. Mateo capítulo 24, el versículo 37. Vamos a describir también que nos sigue hablando de Noé. Vamos a ver esa descripción de Mateo capítulo 24, verso 37, que dice, más como en los días de Noé. O sea, en la forma como vivía la gente antes de Noé. ¿Qué pasaba en aquella época? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasaba en los días antes de Noé? Mire lo que dice el verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús. Pero Jesús no tenía 50 años de edad, y mire que está hablando de cómo era la gente en aquella época, porque él estaba presente en aquella época. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, que va a ser determinante en la reflexión de hoy. El verso 39 que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí dentro de este primer párrafo está implícito que sí entendieron, pero no entendieron sino hasta el momento que fue ¿qué? Demasiado tarde. En otras palabras, cuando entendieron, el problema fue que llegó el conocimiento para ellos cuando el juicio estaba en acción, que no vaya a pasar. Entonces, volviendo al capítulo 6, quédense aquí, por favor, la pantalla. Ustedes están leyendo la Biblia porque la Biblia hay que cargarla para eso, para hojearla. Entonces, el capítulo 6 nos está hablando de Noé. Entonces dice que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con Noé. Pero mire dónde estaba viviendo Noé, mire la sociedad en la que está viviendo Noé. Alguien me decía alguna vez, pastor, pero en esto ¿qué malo tiene? Que la gente se case y se dé en casamiento, que come y beba. Si usted lo ve así literalmente, pues ¿qué malo tiene? Lo que aquí está denotando en el capítulo 24, verso 39, que Jesús plantea, es que el hombre se olvidó de Dios y se volvió egocéntrico. Lo que está hablando aquí la escritura es que hay una egolatría donde el hombre se volvió el centro de todo. Aquí lo que está diciendo es comamos y bebamos que mañana moriremos. No me importa lo que diga Dios. La Biblia lo describe en el capítulo 1 del libro de los Romanos, que el hombre profesando ser sabio se hizo ¿qué? Necio, pues habiendo conocido a Dios, desecharon la verdad, prefirieron creer en la mentira que creer en la verdad. Eso es lo que está pasando acá. Así que el hombre se volvió el centro
de su propio interés y no le importaba lo que Dios dijera. Eso es lo que le pasó a esa generación. Se dedicó a vivir para sí mismo. La sociedad de aquella época decidió vivir para sí mismo. No quiso tener en presente ningún concepto moral, ni tampoco permitió que nadie le impusiera ningún concepto moral. El concepto moral ellos se lo ponían a sí mismo, como está pasando hoy en día. La gente no quiere tener una fuente como principio moral. Cada uno quiere vivir la vida como quiere. Y usted no ha escuchado que la gente dice: respete lo mío, que yo respeto lo suyo. Eso es lo que la gente quiere vivir. Pero estamos hablando de un hecho que pasó hace casi 6,000 años, pero que es tan fuerte porque el Señor lo pone por referente a esta generación. Y como estamos hablando del Día de la Familia, pues queremos que no se pierda ninguno en nuestra casa. Amén. Y vamos a ver si el tiempo nos da con la ayuda del Señor. Así que vamos a ver dónde es que a alguien que le cree al Señor puede mantenerse. Porque Noé se mantuvo firme y constante en su camino, aunque todo el mundo se estaba degradando, toda la sociedad iba en una línea descendente. No obstante, Noé permanecía firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Así que podemos decir que una vía, un camino era hacia arriba y otra de la sociedad era ¿qué? Hacia abajo. Yo les pregunto esta mañana, iglesia, ¿la presión social usted cree que era sencilla para Noé? Cuando el mundo entero está a la puerta de un juicio y que es eminente, significa que ya había venido pasando mucho tiempo de la maldad. Eso lo vamos a ver en otra lección con mucho gusto, se los estaré predicando, de cómo al principio fue un pecado y luego vamos a ver hasta el capítulo 6 cómo se mutó el pecado y vamos a ver, porque la Biblia dice de cuántos pecados se fueron añadiendo, para que Noé tuviese la capacidad de sostenerse en la relación con Dios. Pero Noé tenía algo particular a lo que tenemos nosotros. Ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían quizás un pastor que los orientara, ni comité de familia que los impulsara. No sé si tendrían grupo de alabanza, pero creo que no, porque eran muy poquitos los que les gustaba algo de las cosas de Dios. Así que Noé tenía que vivir una vida por fe. De esto han estado hablando los jóvenes. Entonces, a veces le damos una mala aplicación a las cosas, pero era una relación de creencia de Dios. Por eso, en relación con Dios, lo que tú crees va a ser determinante. Y un error que cometemos a veces en la iglesia es que los hermanos quieren que el pastor todo les prohíba. Que si el pastor es liviano, pues hermano, bienvenido sea. Y si el pastor es, decimos, un poquito riata, pues qué miedo porque me suspenden. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana son la creencia que el individuo desarrolla acerca de Dios, porque Dios ni es historia ni es leyenda. Nuestro Dios es real, Dios es espíritu, Él es vivo, y la gente se comporta delante de Dios a partir de la conmovisión que usted tenga de Dios. Así que eso va a ser determinante. Noé decidió vivir para Dios y no le importó cómo viviera la sociedad. Amén. Por eso cuando se llegó el momento, porque siempre va a haber un momento determinante. Hace 8 días les decía que en la Biblia aparece un hombre que tiene un cordel, otro que tiene una balanza, porque llega el momento en que Dios nos pasa revista y nos pesa, claro que sí. Amén. Así que Noé fue hallado justo, perfecto en sus generaciones. Así que comienza a describir que engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y el verso 11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y dónde vivía Noé? ¿Y la tierra cómo estaba? Así que no digamos nosotros que es que vivir justamente y ser santos ahora es muy complicado, porque dicen, pastor, es que usted no entiende cómo es que se vive allá en la calle. Pues otros dan testimonio de que la tierra estaba llena de violencia. Aquí la palabra llena de violencia significa que estaba la tierra llena de maldades. Pero en medio de esa sociedad se levantó Noé como un hombre que llegó a conocer y a respetar y a temer a Dios. Y miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida. Primero dice que llena de violencia. La segunda expresión dice que estaba como, ¿qué entiende usted por corrompido? Algo podrido, algo
que no tiene nada bueno, porque toda carne, hablando del hombre, había corrompido su camino sobre la tierra, pero aquel que caminaba con Dios, su camino era correcto. Porque hay hombres, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero que al final su camino es camino de muerte. Verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré la tierra. Cuando usted comienza a leer el versículo 14, comienza a darle el Señor una descripción a Noé de cuál era su plan y el mecanismo en que Dios iba a usar para salvar a Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Porque aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, y tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Así que cuando uno comienza a leer esta escritura, comienza a ver cómo el Señor comienza a dar una descripción de lo que va a traer. Pero el capítulo 11 de Hebreos describe que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, lo que dice el capítulo 11 dice que con temor preparó el arca. Así que vamos a ver características importantes de la vida de Noé. Además de que era varón justo, que era perfecto en sus generaciones, que tenía buen testimonio y caminaba con Dios, fue un hombre que aprendió a oír a Dios. No sé de qué forma Dios le hablaba, pero Dios le hablaba, porque no eran templos como ahora. Sé que habían altares, el hombre levantaba altares. La palabra altar significa lugar de encuentro, y a Noé le gustaban también los altares. Así que de alguna forma Dios le hablaba y Noé entendió. Ahora, cuando Dios le habla, se describe lo que Jesús dice en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que eso significa que hay relación entre el que da la palabra, que es Dios, y Noé, que la recibe. Y una cualidad importante, hermanos, es aprender a oír y aprender a creer, porque cuando vino la noticia, la verdad de Dios para Noé era algo increíble. Usted se imagina de que alguien le diga que el mar va a subir hasta aquí, hasta a esta altura, no sé cuántos metros estamos sobre el nivel del mar aquí donde estamos, en el 20, 1400, 1500, no sé cuántos metros, y que a usted le digan que va a subir aquí una inundación de aguas, usted la va a creer. Pues esto está muy de para arriba. Pero qué bueno cuando uno aprende a creerle al Señor, porque para Dios todo le es posible. Y cuando Noé escuchó que Dios ahora, entonces él creyó todo lo que Dios le dijo, punto a punto le creyó al Señor. Así que ahora no es que de hoy para mañana, porque a veces se escucha la palabra que es de hoy para mañana. Alístese porque nos vamos, dice uno a veces en la casa: alístese que nos vamos a almorzar. Como los hermanos que le van a decir hoy a la familia: nos vamos a almorzar. Las hermanas, ¿qué dicen? Digan amén, ayuden, hermanas, que les estoy mandando un buen mensaje. O van a traer del restaurante el almuerzo. Bueno, entonces eso es de ya. Pero aquí estamos hablando de un lapso de tiempo de aproximadamente 100 años
500 años tenía Noé y a los 600 vino el diluvio. ¿Sabe usted qué es aprender a creer y mantenerse en el tiempo? ¿Ustedes creen que esos 100 años fueron fáciles? Más arriesgó la maldad, porque ya al último, cuando ya estaba en esa recta final de los 100 años determinados, la maldad siguió. Si fue mala la descripción, el día de terminó el juicio, esos 100 años fueron terribles. Pero Noé, con todo eso, propuso en su corazón creerle al Señor. Pero a partir de allí, aunque era justo, caminaba con Dios y de buen testimonio, aparece en el capítulo 6 que Noé emprendió un plan de trabajo, accionó su fe y a partir de la palabra comenzó a construir un barco en tierra seca. Se dice que solamente hasta el año 1930 se construyó un barco de las dimensiones del arca de Noé en nuestra sociedad. Así que Noé se puso a hacer cuidadosamente como Dios le mandó. Pero ¿dónde aparece todo este plan de acción? A partir de la capacidad de oír. Porque cuando uno sabe quién es el que habla y quién es el que dice las cosas, uno sí debiera ponerse pilas. Y ahí estaba Noé. Se puso a construir un barco de lo que él nunca había visto, un diseño que Dios le dio, y comenzó a hacerlo de las condiciones, características materiales que Dios le mandó a hacerlo. Pero cuando uno sigue leyendo el texto, ojo con esto, le da un versículo, vamos al versículo 21, y va a darse cuenta usted que la descripción no es solamente la calidad del barco que se iba a preparar. El barco ya dice cuál era la madera y cómo la iba a blindar del agua con la brea, y cuántos pisos y cuántas puertas y una ventana y una puerta de un barco que tampoco tenía timón, ¿se acuerdan? Porque el conductor era Dios, el capitán de ese barco. Y mire lo que dice el versículo 21, y qué bueno que nosotros interpretemos esta palabra esta mañana. El versículo 21, ¿qué dice? Léalo. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti. ¿Y para quiénes son ellos? Así que el barco era un elemento de seguridad, pero solamente el barco sin comida iba a ser un problema serio. Porque a veces pensamos, uy, es que está la iglesia, pero, y hay un pastor, pero eso no es suficiente. Aquel protagonista del mensaje, o sea, usted y yo, porque a nosotros nos ha sido compartido el mensaje, así que ya estamos informados. Aquí todos estamos informados ya. Todos debemos de tomar un plan de acción, porque esto no es un cuento, hermano. El Señor viene a levantar la iglesia. Bueno, todos no lo creen, pues les estoy contando esta mañana en el nombre de Jesús que Él viene a levantar la iglesia. Estén o no de acuerdo, Jesús viene a levantar la iglesia, y la iglesia volaremos al encuentro con Jesús en las nubes. Eso no es una historia, es una verdad. Es una verdad. Así que el Señor consideró, necesitamos un barco resistente, hágalo de tal madera que no se le entre el agua, calafactéalo con brea. Mire que ya estaba la explotación petrolera en aquella época. Después hablamos de esa primera revolución industrial de la época que está en el capítulo 5 de Génesis. Así que ya estaba esa revolución industrial de la época. Ya estaba la industria. Así que se toma para hacer un barco blindado contra el agua. Y entonces ya tenemos un barco, mírelo 8 días antes de que venga el juicio, un barco listo, full, 0 kilómetros, aposentos, dormitorios, distribución para los animales. Pero usted dice, bueno, ¿y nos vamos a meter cuánto fue que duró el diluvio? ¿Ah? 40 días duró el chaparrón de agua. Bueno, hasta ahí uno se lo aguanta con un ayuno largo, pues uno aguanta.
Pero de ahí para adelante, ¿cuántos días? ¿Cuánto fue todo el tiempo desde que Noé se subió al barco y volvió a pisar la tierra? ¿Cuántos días pasaron? A ver, teólogos. 150 días, ¿verdad? ¿Seguros? Yo creo que era un poquito más. Porque por aquí ya me están dando aproximaciones. 1 año y 1 mes, cuando el tiempo sí duraba. Más de 1 año. Así que la situación de reservar comida era determinante. Almacena comida. Y yo pregunto, ¿había que almacenar cualquier clase de comida? ¿Con qué te vas a alimentar? Con alimentos no perecederos que se tenían que guardar y saberlos almacenar, porque en esa diligencia de guardar alimentos se iba a sustentar todo lo que estaba reservado con vida en la tierra. No solamente Noé y su familia, sino los animales. Así que tan importante es el barco como lo es el alimento que va a sustentarlos por todo el tiempo mientras esté el diluvio. Así que mire, por eso a veces contamos la historia y decimos, uy, de fe como Noé. No, espérate, eso no es aquí así nomás. Por eso la vida cristiana no es solamente decir, yo voy a un culto de vez en cuando y que mi pastor me ponga la mano, ya. No, esto va más allá que esto. La vida cristiana no se puede tomar a la ligera. La vida cristiana, uno tiene que sentarse, pongamos el ejemplo, uno tiene que sentarse y calcularla. Por eso la vida cristiana es racional, más que emocional, es racional. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y el Señor a los discípulos les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Por eso los creyentes tenemos que sentarnos tiempo para medir las escrituras, leer las escrituras y pedirle al Señor el poder entender las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios y en ellas tenemos la vida eterna. Y en las escrituras hemos encontrado que es útil ¿para qué? Para todo, para lo que necesite. La escritura es útil para todo. Así que ¿dónde tenemos que revisarnos nosotros los creyentes? En las escrituras. Porque el que se revise en las escrituras, haga cuenta que se está viendo en el espejo. Así que la escritura comienza a darle el entendimiento para comprender aquello que es permanente y que es verdadero. Alguien grita gloria a Dios. Vamos para Pedro, primera de Pedro, vamos a ver un pasaje de la escritura donde la escritura nos habla acerca de ese hecho importante de Pedro. Vamos para carta de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice la escritura. Porque también Cristo, capítulo 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero pongámosle cuidado al versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Los prediluvianos era una generación que desobediente. Cuando una vez esperaba, ¿qué dice la escritura? La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Así que la generación en la que vivió Noé era una generación desobediente. Pero mientras la sociedad era desobediente, Noé, ¿qué hacía? Esperaba ¿con qué? Con paciencia. ¿A cuánto nos gusta esperar? De verdad, verdad. Uy, me van a hacer esperar 3 horas. Uy, qué bendición. Tengo paciencia para esperar 3 horas haciendo fila. ¿Sí, amén? No, amén, ¿cierto? No, amén. Queremos llegar y que esté, uy, no hay fila. Siga, Señor, a la caja. Eso es, qué belleza. Pero aquí Noé, ¿cuánto tuvo que esperar? 100 años. Desde el día en que se comenzó a trabajar
el arca hasta el día que vino el diluvio. Mientras la sociedad era ¿qué? Desobediente. Así que mientras Noé estaba trabajando en el arca, la gente pasaba echando cohetes, perdónenme la ilustración un poco hipérbole, y pasaban y que iban los carnavales y hasta le toteaban el cohete ahí al pie de Noé y convidándolo con las comparsas y con la fiesta, y que iba San Pedro y San Juan del Tolima. Y el hombre allá trabajando con paciencia, mientras otros lo desesperaban por su mala conducta de vivir. Y entonces seguro que muchas veces usted está loco, usted qué está haciendo allá metido, véngase para acá, venga que aquí hay fiesta y comida para todos, porque comían y bebían, significa el banquete, significa el desorden de vida. Pero había un hombre que había aprendido a escuchar la palabra de Dios, y muchas veces la obra de Dios no se ve. Pero uno tiene que saber que si Dios lo dice, póngale la firma, porque lo que Dios dice es verdadero y la Biblia dice que es real. En este caso estaba a las puertas de un juicio y el juicio es verdadero. Y estaba yo pensando en esto, porque ahora les voy a leer un pasaje a ver cuánta comprensión hacemos de lo que se está presentando allí. Dios describe su palabra y su propósito, porque Dios siempre se antecede a los juicios con misericordia. Alguna vez estudiaba este pasaje y Dios me permitió predicar una predicación unas veces en Cali, en Medellín, que lo titulé Cuidado que te puedes perder. Y hablaba de Noé. Y hablaba de 7 elementos importantes en los días de Noé. Se los voy a recordar, la pueden ver por YouTube si quieren, o se las predico un día de estos acá. Pero se dice que en esa época Noé, vamos a hablar de 7 elementos importantes básicos. En todo, antecediendo al juicio, hay 7 elementos importantes. Primero, que aparece un mensajero. Aparece Noé, la Biblia lo presenta como pregonero de ¿qué? Así que Noé es pregonero de justicia. Segundo, si hay un pregonero que pregona un mensaje, entonces yo le digo al hermano Rodolfo, váyase a la calle, invite a alguien. Es lo que me va a preguntar, ¿y ya invito a qué? Entonces yo digo, no, invítelo que esta tarde tenemos un culto a las 5. Ese será su mensaje, ¿cierto? 4 va a ser el mensaje de él. Hoy a las 5 de la tarde tendremos un culto en el 20 de julio. Ese sería su mensaje, porque a eso se le mandó. Así que tenemos un pregonero de justicia que pregona que Dios va a traer inundación de aguas a la tierra. Así que tenemos el predicador, tenemos el mensaje. Tercero, tenemos la construcción del arca, que es un hecho literal, tangible, que se puede ver. El cuarto elemento fue el tiempo. El quinto elemento, ¿cuál fue? Entonces, tenemos el pregonero, el mensaje, tenemos también el arca. Ahora tenemos un movimiento extraño de la naturaleza, porque los animales domésticos y silvestres comenzaron a bajar. Tenemos 100 años de tiempo. Ahora vamos a tener que la puerta del arca duró, después que todo el mundo entró, 7 días abierta. Así que todos esos elementos se juntan para poder decir de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo leen en el capítulo 6, capítulo 7 y principios del capítulo 8 del libro de Génesis, para que lo lean. Así que Dios se antecede siempre, porque Dios siempre piensa en la vida de las familias. A Noé le dijo, prepárate y hazte un arca. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios a hacer que las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvara, porque venía un juicio para toda la tierra. Pero cuando uno analiza las escrituras, me encontré con un pasaje bien curioso. Leámoslo. Libro de Ezequiel, capítulo 14, del libro de Ezequiel. Y yo los quiero invitar para que ustedes reflexionen sobre este pasaje, capítulo 14, versículo 12 de Ezequiel. Hermanos, y digo esto con temor esta mañana para todos. Hermanos, frente a las cosas que Dios dice, póngale cuidado.
Y diría yo esta mañana, pongámosle cuidado. Porque cuando usted lee este pasaje, hermano, es un pasaje que es contundente, pero nos deja en evidencia cosas que nos tienen que llamar la atención. Leamos el pasaje a ver qué comprensión hacemos, porque estamos en la escuela dominical llamada también el estudio de la palabra. ¿Están de acuerdo? Listo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella el juicio, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare, y cortare de ella hombres y bestias, versículo 14, ahora sí. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ojo con el texto, cuando el juicio de Dios venga sobre el pueblo, hablando de Jerusalén y de Israel, y viniere hambre, pestilencias y bestias, si en medio de ella estuviesen estos tres varones, Noé, Daniel y Job, que uno dice, hombre, tres patriarcas durísimos, de un renombre y de un testimonio de Dios sin igual. Ellos por su justicia librarían, ¿qué cosa? Únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Verso siguiente, verso 15. Si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Verso 16. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Verso siguiente. Si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Verso siguiente. Estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Verso siguiente, ¿qué dice? O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Verso siguiente. Y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mire cómo viene tan fuerte esto. Verso siguiente, vamos al versículo siguiente. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son esos 4 juicios? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Verso 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Amén. ¿Qué pudiéramos nosotros entonces discernir esta mañana de ese pasaje? ¿Qué podemos traer a memoria de lo que viene aquí hablando el Señor? Pudiéramos sacar muchas lecciones de vida. Aquí se puede aplicar para muchos temas, pero lo que estamos es frente al justo juicio de Dios. Y frente al justo juicio de Dios, lo que me quiere aquí decir la palabra es que cada uno tendrá que responder delante de Dios por su propia causa. Aquí ya no vale que yo soy el hijo del pastor, la esposa del pastor, el hijo del directivo, el hijo del presidente, no importa el cargo que tenga. Frente al justo juicio de Dios somos individuales. Ya ni el padre llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre, sino que cada uno por su propia justicia será librado o será acusado. Pero en la iglesia ya somos justificados, no por obras de caridad ni obras humanas.
La única justicia que puede librar al hombre es la justicia de Cristo. Cuando yo acepto que Cristo murió por mis transgresiones y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿qué tiene que ver esto con Noé, pastor? De lo que estamos hablando, se nos salió, pastor. No me salí del tema. Es que aquí me mencionan a Noé. Y con Noé hay un trato. Y lo que deja ver aquí el trato es que su esposa y sus hijos fueron justificados por Noé. No da crédito de los hijos. En ese pacto entró Noé, su esposa y sus hijos. Pero pareciera que no son determinantes ellos en la práctica de Noé. Ahí alcanzó un poco la cobertura por Noé, porque ese Noé que se dice que fue Noé advertido. Fue Noé advertido por cosas que aún no se veían. Y no sé cómo hizo para entrar a su esposa y sus hijos. Pero el caso fue que los entró, los metió al barco. Era el único requisito, era entrar, nada más. Noé creyó. No sé si su esposa creyó, porque ni siquiera la menciona la Biblia. Tampoco menciona el nombre de las esposas de sus hijos. Pero el caso es que por haber entrado, fueron salvados del justo juicio de Dios que venía sobre la tierra. Por eso cuando estamos frente a la palabra del Señor, y todavía esta mañana que estamos hablando de las familias de la iglesia, yo quiero decirles, hermanos, que frente al justo juicio de Dios, nosotros tenemos como familia que hablar con claridad con nuestros seres queridos. Yo distingo gente que dice: no, papá o mamá, cuando venga Cristo yo me le cuelgo de un piecito, yo me le amarro a la cintura y volaremos con usted a las nubes, papá. Yo quiero decirle, iglesia, esta mañana, no creamos en cuentos artificiosos, porque eso no será así. La Biblia dice que será en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, volaremos al encuentro con el Señor, donde seremos transformados y ahí estaremos con el Señor para siempre. A nuestras familias hay que decirle que frente al justo juicio de Dios no nos podemos dilatar con que espéreme el otro año. Mire que viene tantas cosas, la gente está atada a tantos vicios. Pero hermanos queridos, a nuestra familia hay que hablarle con claridad y con contundencia. Con respeto hay que hacerlo, pero hay que decirles que el juicio de Dios viene, que se acaba el tiempo, que el Señor viene a levantar la iglesia. Esto, hermanos, no es juego, esto no es religión. Si no estuviéramos perdidos hace rato. Esto es, hermanos, convicción, permanencia de fe en vida. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir de cualquier manera, porque cuando Dios da su palabra, hermano, Él es el que testifica y dice quién es justo y quién es no justo. Delante del pastor, de la junta de la iglesia, yo me puedo parecer al que quiera, pero acuérdese que parecido no es lo mismo. O somos o no somos. Por eso es bienaventurado el que aprende a oír la voz de su gran pastor, que se llama Jesucristo el Señor. Por eso es importante, frente al encuentro con Cristo, hermanos queridos, mantener firme nuestra convicción sin menguar, porque, hermano, Jesucristo viene a levantar la iglesia. Y mientras Él viene, la Biblia dice que algunos la tienen por tardanza. Que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Cuántos llevan diciendo eso? 2000 años. Del tiempo que Jesús dijo, porque que Cristo viene, lo vienen predicando desde los tiempos de Enoc. Porque dice Judas que vio descender al Señor del cielo con sus decenas de millares de ángeles, y ahí estábamos nosotros, el primer profeta. Así que, hermanos queridos, Cristo viene a levantar la iglesia. Y si Cristo viene a levantar la iglesia, con el levantamiento de la iglesia, entonces se desatarán los juicios de Dios aquí en la tierra.
No es que se va a la iglesia, aquí todo el mundo queda fresqueado. Pues no, no es así. Tengo que decirles, cuando el Señor levante la iglesia, comenzarán los años del justo juicio de Dios sobre toda la tierra. Por eso, iglesia, hoy que estamos hablando de familia, yo pregunto, ¿quién quiere que un familiar se pierda? Supongamos que usted fuera Noé, ¿qué haría con su familia? ¿Ah? Y que están allá como enredados, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Usted qué haría? Cuando ve que el tiempo se acaba, cuando ve que aquella puerta está a punto de ser cerrada, ¿usted qué haría? Esta tarde hay un culto especial aquí. Pero hermanos, más que traerlos para que hay gente que quiere venir al culto, digo esto con respeto, o familiares, solamente pensamos en un milagro, en un beneficio, y está bien porque oramos, Dios hace eso. Pero es más importante la salvación del Señor que puede hacer en la vida del hombre. Porque el justo juicio de Dios lo acabamos de leer aquí en Ezequiel. Nadie puede alterar este justo juicio de Dios. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo defenderán. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién abogará su causa? Solamente tenemos a un abogado que se llama Jesucristo el Señor, el cual es el único que puede salvar la vida de las personas. Por eso, hermanos, hay que comenzar a trabajar más fuerte por nuestra familia. Hermanos, no mandemos solamente mensajitos de cadena por esos WhatsApp. Siéntese y llame a su hijo, a su hija, a su pariente y dígale: hijo, hija, papá, mamá, familiar que sea, amigo, conocido, dile: esto es en serio. Cristo viene a levantar la iglesia, hijo. Delante de Dios no hay quien pueda escapar, sino aquellos que lleven en su cuerpo las huellas de Cristo. Dígale a su familiar que solamente hay una puerta, que se llama Jesucristo el Señor. Con urgencia salga y dígale que hay que doblegar la vida delante de la presencia de Dios, ahora que Él puede ser hallado. Pregona y predícale a la gente que es el tiempo oportuno, donde estamos esperando ya la venida del Señor. Han pasado un poco más de 2000 años, pero esto no es de que Dios se haya olvidado. A Dios, hermano, todo lo tiene perfectamente ubicado. Si no, dese una vueltica por el Éxodo, que dice la Biblia que cuando pasaron los 400 años de la cautividad, se acordó el Señor. Y acordarse ahí no quiere decir que se le ha olvidado. Dijo: ya es el tiempo que nazca un niño llamado Moisés, porque aquí se inicia la segunda escena de la liberación del pueblo de Israel. Y dice Gálatas 4:4 que llegado el tiempo, el cumplimiento, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y hermanos, no sé cuál será el tiempo cuando Él venga a levantar la iglesia, pero algo de lo que sí les puedo predicar esta mañana con verdad es que Cristo viene a levantar la iglesia. Cristo viene a levantar la iglesia. Y si me preguntan a mí de este Cristo, yo digo que es perfecto. No fue hallada en él maldad. Es un Cristo incluyente. Desde el principio le dijo a Noé: una arca para que te salves con tu casa. Abraham le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Joel dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre los padres, sobre los hijos y vuestros hijos, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el día de Pentecostés, la promesa de su venimiento fue sobre Pedro, sobre Juan, sobre los apóstoles, sobre los 120. Y le dijo: sobre los que están lejos, los que están en casa, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que Cristo viene con claridad a levantar la iglesia. Y es allí donde la iglesia se tiene que levantar, digo esta mañana, con tanta altura y con tanta responsabilidad. Si me da una nota musical aquí dentro a concluir. Esto de la vida cristiana requiere de todos nosotros una concentración,
Aunque pasen los años, el mundo está haciendo mucho ruido y lamentablemente están distrayendo a muchos hermanos. Pero es aquí donde nosotros tenemos que creer lo que creemos. Él viene a levantar la iglesia. En los días del fin del tiempo, mire lo que dice Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, es usted y yo que decidimos qué camino seguimos, qué clase de vida cristiana vivimos, qué clase de relación tenemos. A veces nosotros echamos la culpa a otros. Los otros no tienen la culpa. Más ruido que el que le hicieron a Noé a las puertas de un juicio universal. Pero él se sostuvo creyendo que el que lo prometió era fiel. No sé cuántos años llevamos de vida cristiana. Y hay gente que dice: ¿de qué me ha servido si todavía vivo en el mismo ranchito? ¿Quién te dijo que el Señor te prometió una casa más bonita? Él te prometió una patria celestial. Entonces, ¿por qué ahora queremos otra cosa? ¿Por qué estamos? No quiere decir que sea malo pensar mientras estemos aquí, pero cuando yo antepongo los bienes terrenales a los bienes espirituales, estoy pensando ya mal. Porque yo ya sé que todo esto se va a quedar en dos verdades: o cuando muera, o cuando Él venga a levantar la iglesia. Entonces tengamos prioridad en los órdenes. Yo sigo a Cristo y mientras sigo, voy a trabajar en lo que es honesto para compartir con los demás, como dice Pablo. Porque si no, esto se nos va volviendo, hermanos, como una leyenda. Se nos va volviendo esto como un mito. ¿Que será que sí? ¿Será que no? Y uno se pregunta: ¿de qué me habrá servido vivir la vida guardando mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿De qué me habrá servido esto? Eso pasa cuando escuchamos la bulla del mundo. Pero cuando yo le estoy poniendo cuidado a la palabra, hago de cuenta que salgo en la mañana y miro para todos lados para ver cómo va a ser el día. Y digo, como que está calurosito o está frío el día. Hoy me voy a abrigar, voy a ir confiado. Salga en la mañana y diga: hoy quizás venga Cristo a levantar la iglesia. Revise sus documentos y diga: oiga, ya tengo aquí el nombre que Él me dio, que es nombre sobre todo nombre. El vestido blanco resplandeciente, así lo llevo puesto. Y voy a dar la vuelta y decir: ¿y tu esposa, tu esposo, tus hijos, ellos están listos? ¿También están preparados? Miraba estos días un documental de esos terremotos, que a un familiar lo cogió en un lado y a otro familiar lo cogió en otro. ¿Y qué es lo primero que uno piensa? ¿Y mi familiar qué habrá pasado? Porque se dañan las comunicaciones y ya no hay teléfono por un tiempo. ¿Y cuál es el primer deseo? Uno dice tristemente: hay gente muerta, pero lo que uno quiere es que los míos estén vivos. Habrá confusión en la tierra. Correrán de mar a mar buscando palabra de vida eterna y no lo van a hallar. ¿Y qué pensarás tú y los míos? Pero cuando uno sabe
que están con Cristo, su pensar. Llegó el momento, llegó el tiempo, y la familia de cualquier parte del mundo donde estén viviendo, tú no tendrás temor ninguno, porque tú sabes que tu familia lleva en lo profundo de tu corazón a este Jesús, que es maravilloso y extraordinario. Por eso, hermanos, esta mañana como iglesia vamos a trabajar como iglesia. Que nadie se nos quede de las familias. Y esto es más que orar, es declarar la palabra. Hay que decirle lo que la Biblia dice, porque la palabra es la que da vida. No importa que un hombre esté muerto espiritualmente, la palabra le puede dar vida. Yo soy testigo que la palabra da vida. No importa que estén lejos, que se haya ido para otro país, hermanos, léale la palabra, mándales un mensaje de la palabra, dígale lo que Jesucristo puede hacer por ellos. Porque aunque parezcan cosas increíbles, créalo por favor, porque la palabra de Dios toda es verdad. No hay tiempo, hermanos, para quedarnos pensando en amarguras, en malas experiencias. No te quedes con esos falsos momentos de vida que quizás alguno haya tenido. Por esos malos testimonios que a veces vemos en la iglesia, no te quedes pensando en ello. Que fulano me dijo, que sultano me dijo. Deja eso allá quieto y avanza un poco más. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y vamos a buscar, hermanos, esa cercanía con Cristo, porque aquí de la familia nadie se va a quedar. Nos vamos. Nos vamos. ¿Están escuchando, iglesia? Nos vamos, las familias nos vamos. Hay ataduras que el enemigo quiere levantar para cauterizar la conciencia, pero esta mañana échale mano a esta palabra. Que, hermanos, esto es un taladro poderosísimo, es un martillo que quebranta, es una luz que irradia en medio de la oscuridad, es la palabra que da vida. Estén de pie, por favor. Qué bueno reforzar relación con Dios. Hermanos, amigos que están aquí, familiares o hermanos apartados, no es tiempo de claudicar, es tiempo de afianzar. Él no te va a preguntar por tus errores, Él pregunta por tu voluntad. Él no te invita para cuestionarte, Él te invita para ayudarte. Padre de familia que tienen sus hijos que no son creyentes, o sus padres que no son creyentes, o familiares que no son creyentes. Es tiempo de ver con responsabilidad tu disponibilidad. Porque a veces queremos que otros reciban lo que nosotros no cuidamos, que otros se afiancen lo que tú no eres capaz de afianzar. Pero qué bueno que nosotros dispongamos y digamos: mi familia la voy a preparar, vamos a trabajar. Vamos a trabajar por la familia, por el pequeñito hasta el más anciano. Lo vamos a cuidar, lo vamos a guiar, le vamos a mostrar el camino. Y que tú sientas esta responsabilidad. Esta mañana aquí está Jesús. Levantemos nuestras manos al santuario. Tomamos un cántico aquí. Somos